La Fundación José Antonio Labordeta ha celebrado su tercer aniversario con una andada popular por algunas de las plazas de Zaragoza que a menudo recorría el político y escritor, como la de San Agustín o la Plaza Santa Cruz. Es la primera de las 4 rutas turísticas inspiradas en su libro Aragón en la mochila y que han puesto en marcha con el apoyo del gobierno aragonés. Se han editado mapas para dar a conocer los lugares que Labordeta relataba en sus textos, como las zonas de Utrillas, la Ribagorza o las sierras turolenses. 1983. Entonces José Antonio es un Zaragoza en donde José Antonio, las plazas de Zaragoza, donde José Antonio se encontraba. Hay que recordar que José Antonio era un poco también de minorías, no lo grandioso. Entonces es como un amor a esos lugares. No solo homenajeamos a uno de los más importantes aragoneses de la historia, sino que además vinculamos a Aragón como destino turístico a su personalidad. Es una forma también de impulsar el turismo y es una forma también, sin duda, de poner, de reforzar la marca Aragón como destino turístico.